Hola, en este video les vamos a hablar sobre Escherichia coli, más específicamente enterohemorrágica. Junto con mi grupo, Flores Coronado, Jairo Yan, García Galpis, Álvaro Daniel, Quintero Arias, Gonzalo Alberto, Rincón Parada, Andrea Juliana y quien les habla, Contreras Montes, Jessica Caterina. La bacteria Escherichia coli fue inicialmente aislada y descrita por el pediatra alemán Escherich en 1885, quien demostró su existencia como huésped habitual del intestino y la denominó Bacterium coli común. No fue hasta entonces, en 1919, cuando Castellani y Chalmers le dieron su denominación definitiva a Escherichia coli. Taxonomía. Viene del reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Escherichia y especie Escherichia coli, y como ya dijimos, vamos a hablar del subgrupo enterohemorrágica. Morfología. Son bacilos negativos que están agrupados en cadenas o pueden estar sueltos. No forman esporas, son móviles ya que poseen flagelos perítricos. Miden de 0.5 micras de ancho y 3 micras de largo. Y son anaerobios o aerobios facultativos y se caracterizan mucho porque en el medio EMB se van a ver de un verde metálico. Pruebas bioquímicas para la identificación de Escherichia coli. Indol positivo, roje metilo positivo, Bowes-Proskauer negativo, ureasa negativo, malonato negativo, fenilalanina desaminasa negativo, hidrólisis de esculina negativo, lisina descarboxilasa positivo, arganina dihidrolasa negativo, ornitina descarboxilasa positivo, reducción de nitritos positivo, tartrato de Jordan positivo, utiliza el acetato positivo, lipasa negativo, DNA sal 25 grados centígrados negativo y ONPG positivo. Además de estas pruebas bioquímicas, Escherichia coli fermenta la glucosa y produce gas positivo, lactosa positivo, sacarosa variable, manitol positivo, sorbitol positivo, mucato positivo, dulcitol variable, salicina negativo, adonitol negativo, inositol negativo, arabinosa positivo, rafinosa variable, rhamnosa positivo, maltosa positivo, silosa positivo, trealosa positivo, celobiosa negativo, eritritol negativo, melobiosa positivo, arabitol negativo, alfa-metildeglucósido negativo, destrosamanosa positivo y glicerol negativo. Serotipos. Escherichia coli enterohemorrágica incluye más de 100 serotipos que producen la toxina chiga y toxinas similares a chiga. Escherichia coli están serotipadas según los antígenos O lipopolisacáridos, H flagelos, K capsulares. Los serotipos que se conocen por contener Escherichia coli enterohemorrágica son O157H7 en el organismo no móvil E. coli, pero también se encuentran los serotipos O26, O111, O121, O145, O157, en los cuales también pueden causar Escherichia coli enterohemorrágica. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología de Escherichia coli enterohemorrágica. Esta especie, este tipo de bacteria, incluye alrededor de unos 100 serotipos que producen la toxina Shiga y toxinas similares a esta. También se conoce que E. coli productora de verotoxina. La E. coli O157H7 es la más común. En 2011, el serotipo O104H4 causó un brote multinacional importante en Europa. En algunas partes de los Estados Unidos y Canadá, la infección por E. coli 157H7 llega a ser la causa más común de diarrea sanguinolenta que la shigellosis o la salmoniosis. La infección por E. coli O157 puede presentarse en personas de todas las edades, aunque los cuadros más graves son más frecuentes en niños y ancianos. La población más susceptible a dichos síndromes, como el síndrome ureico hemorrágico, son los niños menores de 4 años y adultos mayores de 65. También hay que recalcar que las poblaciones más afectadas
se consideran en los niños menores de 4 años y los adultos mayores a 65. Ahora, vamos a hablar en la situación nacional. Para referirnos a Colombia, un país con 45.5 millones de habitantes, en el cual 4.2 millones de personas son niños menores de 5 años. La mortalidad infantil se ha mantenido en los últimos 10 años entre 15.8 a 20.4 por 1000 nacidos vivos, con un 17.1% en el año 2009. Las EDA, enfermedades diarreicas agudas, es la segunda causa más común de morbilidad en Colombia, con una incidencia de 110 casos por 100.000 habitantes. Se estima que un 50% de casos de EDA se asocia a agentes virales, un 20 a 30% a agentes bacterianos y un 20 a 30% a otras causas referidas. La frecuencia de EDA por Escherichia coli en Colombia no se conoce a ciencia cierta. Reportes recientes en la región Caribe indican que la frecuencia es del 7.5 del total de diarreas, aunque la diarrea por Escherichia coli más frecuente en países de bajos ingresos, donde puede ser hasta un 50% de casos. Ahora vamos a hablar de la demografía. Escherichia coli enterohemorrágica puede presentarse en todos los continentes salvo en la Antártida, aunque se ha referido de casos presentes en Argentina y en varias zonas de África y Europa. Se considera más también que puede presentarse en países los cuales tienen bajos niveles de economía y a su vez bajos niveles de salubridad. Vamos a hablar ahora acerca de la cadena epidemiológica. ¿Cómo va a ser ella? El agente causal ha de ser la Escherichia coli enterohemorrágica. El reservorio que va a presentar es el ganado bovino, ovino, conejos, cerdos y cabras. La puerta de salida va a ser la vía digestiva, el recto, secreciones de los animales como la leche. El mecanismo de transmisión ha de ser directa, en el contacto con animales, o indirecta a través de bebederos, fuentes hídricas o alimentos. La puerta de entrada a la persona es la vía digestiva. El huésped susceptible, por lo general, son, como mencioné anteriormente, menores de 4 años y mayores de 65. Ahora vamos a hablar del modo de transmisión. Tenemos que tener en cuenta que uno de los modos de transmisión es el contacto orofecal, por materia fecal, bien sea de una persona infectada o del animal que posea esta bacteria. También tenemos las aguas contaminadas, el ganado ovino y bovino, los cuales por medio de su carne mal procesada pueden tener la bacteria, o también en sus heces, las cuales pueden estar contaminando fuentes hídricas anteriormente mencionadas. Factores de virulencia. La adherencia de Escherichia coli cigatoxigénica o enterohemorrágica con los enterocitos está medida por la intimina y por la secreción tipo 3. ¿Cómo infecta Escherichia coli 0157H7? Esta inicia cuando la bacteria usa fimbrias para adherirse a la superficie, asimismo haciendo posible la fijación de las fimbrias bacterianas al enterocito. Empieza a expresar el TIR bacteriano que se trasloca al enterocito y hay una vinculación del TIR a la intimina. Como resultado de esto empieza la liberación de las toxinas Chiga, que se unirán a los receptores de la membrana globotriaosylceramida 3, EB3.
El mecanismo a seguir de las toxinas Shiga es entrar al enterocito, detener la síntesis de proteínas, produciendo daño y muerte al enterocito. Consecuencia de esto, las toxinas entrarán a la circulación provocando daño a glóbulos rojos, plaqueta, riñones y posible muerte. El principal factor de virulencia es la toxina Shiga. Esta tiene los subgrupos CTX1 y CTX2. Este está más asociado a los casos de síndrome hemolítico urémico. La toxina está compuesta por las subunidades A y B. A1 tiene actividad enzimática, A2 se une a la subunidad B, pentámero encargado de la unión al receptor GB3 en la célula hospedera. En ausencia de los receptores GB3 existen factores como la proteína P que estimulan la reorganización de actina. Esto permite la entrada de la toxina Shiga al enterocito por medio de macropinocitosis y se desplaza dentro de la célula por transitosis para llegar a la circulación. El plásmido P0157 codifica genes para catalasa peroxidasa, adesina, metaloproteasa dependiente de zinc y para la enterohemolicina, cuyas funciones principales están enfocadas en mediar la unión a la célula hospedera. Los factores que participan en la formación de la lesión se codifican en la isla de patogenicidad, locus de esfacelamiento del enterocito. Este contiene genes para una molécula de adhesión, la intimina, y factores de fijación, borramiento. En cuanto a la fisiopatología, primero tenemos la adherencia, la cual está mediada por la intimina, la cual se une al receptor PIR. La T3SS, que es el sistema de secreción tipo 3, y la adesina. Luego tenemos la intraversión. Es el hecho de que esta bacteria pase desde el torrente sanguíneo y se introduzca a las células. Puede entrar por macropinocitosis, que es la entrada de la toxina Shiga. Esto suele pasar con la Shiga disentería, en ausencia de la proteína GB3. Luego tenemos la transitosis y finalmente la endocitosis. Tenemos lo que produce ya la infección. Hay una alteración en la producción de proteínas en la mucosa intestinal, es decir, hay una disrupción de estas células, lo cual induce a la apoptosis, desprendimiento de células, y por eso es que se dan las evacuaciones con sangre, por el desprendimiento y la muerte celular de los enterocitos. Efectos sistémicos de la toxina Shiga. Lo primero es afectar la cascada inflamatoria. Va a promover la agregación leucocitaria, la apoptosis, la agregación plaquetaria, la formación de microtrombos, la hemólisis y eventualmente todo esto va a desembocar en una disfunción renal, porque estos microtrombos son agresivos con la vasculatura renal y esta es muy sensible a los cambios. Hasta el 15% de personas con E. coli enterohemorrágica pueden llegar a tener un síndrome urémico hemolítico. Como mencionamos, se producen microtrombos por consumo de plaquetas y una anemia hemolítica por destrucción de eritrocitos en la vasculitis. O sea, cuando los vasos están inflamados es más fácil que estos eritrocitos se rompan y esto va a provocar una anemia hemolítica. Aproximadamente del 5 al 10% de los casos, principalmente en niños menores a 5 años y adultos mayores a 60 años, se complica con un síndrome urémico hemolítico, que por lo general se desarrolla en la segunda semana de enfermedad. Puede producirse la muerte, en especial en los ancianos, con o sin esta complicación. Bueno, mi nombre es Álvaro Daniel García Galvis y yo voy a hablar un poco de rasgos clínicos de Escherichia coli enterohemorrágica. En estadística vamos a encontrar que la tasa de ataque de personas expuestas con E. coli O157H7 va a ser del 2 al 50%. Se estima que cada año se producen 265.000 infecciones positivas por toxina Shiga, de las cuales el 36% van a ser causadas por E. coli O157H7. Este dato viniendo de Estados Unidos. La sintomatología va a incluir diarrea leve o incluso ningún síntoma. Los primeros síntomas van a ser diarrea no sanguinolenta, calambres abdominales con dolor y fiebre de corta duración.
Y adicionalmente, el vómito va a ocurrir solamente al 50% de los pacientes durante esta primera fase. En los siguientes 1 o 2 días la diarrea se va a volver sanguinolenta. La etapa de infección va a durar de 4 a 10 días. Esta enfermedad es normalmente autolimitada, sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos o niños se puede generar el síndrome urémico hemolítico, o también llamado SUH por sus siglas. Escherichia coli enterohemorrágica también puede causar complicaciones neurológicas a los pacientes con SUH, como convulsiones, coma, entre otras. El síndrome urémico hemolítico es la principal causa de insuficiencia renal en niños y a menudo requiere diálisis. Hay una incidencia de mortalidad del 3 al 5% con este síndrome. Es una enfermedad con una triada que se basa básicamente en anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia o trombocitopenia y daño renal. La anemia hemolítica microangiopática va a ser básicamente la destrucción de las hematídeos o los glóbulos rojos en los pequeños vasos sanguíneos, así como lo podemos observar en la imagen, que tenemos un frotis con las células sanguíneas bien estructuradas, pero también podemos encontrar algunos destruidos. La trombocitopenia va a ser básicamente la reducción de la cantidad de plaquetas circundantes en el torrente sanguíneo, que se va a dar básicamente por 3 mecanismos. Uno puede ser la disminución de la producción plaquetaria o producción plaquetaria anómala, que se va a dar básicamente por factores alternos como la infección por VIH o alguna otra enfermedad. La acumulación excesiva de plaquetas en el vaso es una de las segundas causas, que básicamente el vaso nos va a almacenar en condiciones normales del 30 al 40% de plaquetas, mientras que con alguna enfermedad nos puede almacenar del 80 al 90%, causándonos una enorme disminución. Y la última va a ser la disminución de la supervivencia de las plaquetas, esto básicamente por alguna otra infección que nos las pueda estar destruyendo. La insuficiencia renal aguda va a ser básicamente la insuficiencia del riñón de eliminar las toxinas, y la acción de la toxina Shiga en el riñón se va a basar básicamente que el riñón tiene altos niveles de Gb3 comparados con otros órganos, lo cual nos va a volver un órgano blanco del desarrollo del síndrome urémico hemolítico. La alta sensibilidad de la toxina Shiga a las células endoteliales de la microvasculatura sanguínea que expresa Gb3 resultó en la hipótesis de que la toxina inicia directamente las lesiones clásicas del SUH en el riñón, como la tumefacción de las células endoteliales glomerulares y el desprendimiento de la membrana basal con otras afecciones. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos a la izquierda un tejido renal sano y a la derecha vamos a encontrar las afecciones que nos crea la toxina, como la necrosis glomerular y tubular, entre otras afecciones. La toxina Shiga en el riñón nos ha llevado a otras investigaciones que nos conducen a que en modelos in vitro o en pacientes con SUH, la toxina ha sido capaz de generar la apoptosis de células de la corteza renal humana. En cuanto al diagnóstico, debemos cultivar muestras de heces en agar McConkey de cefixima telurita sorbitol o Cromagar o 157. Las colonias que sean no fermentadoras deben analizarse para determinar la toxina Shiga mediante ELIA o PCR. El diagnóstico serológico se va a basar básicamente en la búsqueda de esos antígenos O157 y H7, puesto que todas las E. coli O157 H7 producen la toxina Shiga, va a bastar con la identificación de estos dos antígenos. Como también hay otras pruebas como la PCR, ELISA, el efecto citopático en células Vero o HeLa, la aglutinación de látex, entre otras. El papel del laboratorio se va a basar básicamente en la información a los laboratorios de salud pública para la identificación y caracterización de E. coli O157H7 lo antes posible. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que la enfermedad es autolimitada, así que no vamos a necesitar del uso de antibióticos o pues no es muy recomendado, y el apoyo con terapia no específica es esencial. El uso de vacunas también ha sido estudiado últimamente con el lipopolisacárido y con la toxina Shiga en cerdos. Hace falta aún su prueba de eficacia en humanos. Y su prevención, vamos a encontrar que se transmite por ruta fecal oral. Nos vamos a encontrar que se encuentra en carne molida no cocida, leche no pasteurizada, entre otros alimentos. Y es importante la desinfección y el lavado de manos antes de preparar y de ingerir alimentos y después de cambiar pañales, ir al baño o tener contacto con animales.